Hola, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos de esta manera y es para mí algo muy especial. Dios está hablando en este tiempo y la forma en que lo está haciendo es tan clara, tan preciosa. Eh, la palabra de hoy es tener cuidado como oís. Es una expresión de Jesús. Hay una parábola que Jesús expresa y comunica en el Evangelio de Lucas y los voy a invitar a que todos lean conmigo. Lucas capítulo 8, desde el versículo 4, empieza diciendo esto. Habiéndose congregado una multitud y los de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola y dijo, el sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha 100 por uno. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y aquí hay un punto importantísimo, porque hasta acá la parábola es comunicado de esa manera, como una alegoría. Pero de repente los discípulos le dicen, Señor, ¿me puedes explicar qué querés decir con esta parábola? Entonces en el versículo 9 dice, sus discípulos le preguntaron qué quería decir con esta parábola. Él les dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los demás les habló en parábolas para que, escuchen esto, viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta y empieza a explicar. La semilla es la palabra de Dios. Y, hablando de los que cayeron junto al camino, aquellos a lo largo del camino son los que han oído la palabra, pero después viene el diablo y arrebata la palabra en sus corazones para que no crean y se salven. Versículo 13 dice, hablando de aquellos que caen sobre la roca, son los que cuando oyen, reciben la palabra, escuchan bien, con gozo. Pero esto no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Versículo 14 dice, habla de la semilla que cayó entre los espinos. Dice, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las circunstancias de la vida, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura, la semilla se vuelve infructuosa. Versículo 15, pero la semilla que cae en tierra buena. Estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Esto es lo que Jesús hablaba con respecto a permanecer en Él. Versículo 16, nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues esto que el Señor está diciendo que trae consecuencias que trasciendan a la eternidad, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Y termina diciendo en el versículo 18, por lo tanto, de esto se trata. Tengan cuidado como oyen. Tengan cuidado como oyen. Y da el porqué. Porque al que tiene, más le será dado. Y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. ¿Cómo deberíamos oír entonces la palabra? Pero hay que definir la palabra. Por el capítulo 1 de Juan, verso 14, dice que la palabra un día se encarnó
y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Jesús es la palabra. O sea que en el nuevo pacto, en Cristo, la palabra es una persona. Y en Juan capítulo 14, verso 6, dice Jesús que Él es la verdad. Juan 17, 17 dice, la palabra es verdad. ¿Cómo oímos al Espíritu? ¿Cómo oímos a Dios hablando a través de su Hijo? ¿Cómo las Escrituras, por la obra del Espíritu, nos revelan, nos hablan de Cristo? Esto es lo que decía Jesús acerca del Espíritu Santo. Él les va a hablar de mí. Pero tiene que haber un oído que escuche correctamente, de manera precisa, clara, lo que Dios dice. Así que cuando yo leo esto me parece y entiendo que debemos definir entonces qué es creer o qué es incredulidad, ¿verdad? Porque si uno lee Juan capítulo 8, verso 24, ustedes lo tienen ahora en pantalla, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, y ahí está el punto, si no creen que yo soy, y la pregunta es, ¿yo soy? ¿Qué es yo soy? Y así se expresa Jesús en Juan 6:35 cuando dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí no va a tener hambre. Y el que cree en mí, escuchen, nunca tendrá sed. Entonces, volvamos a ver si podemos entender lo que la palabra nos está diciendo. Jesús habla de creer en el yo soy. Yo soy el pan de vida. El que come nunca va a tener hambre. El que cree en mí nunca, jamás tendrá sed. O sea, no es creer en la existencia del Hijo de Dios. De hecho, el diablo cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero entonces, ¿cuál es la manera de creer? Creer que yo soy. ¿Quién dice que soy? Y vivir conforme a lo que Él dice ser y expresa en mí. ¿Verdad? Entonces podemos definir como la incredulidad como mi manera de abandonar a Cristo como lo que Él dice que es para buscar satisfacción en otras cosas que no es Cristo. Ahora, cuando hablamos de creer en Jesús, bueno, ¿qué es creer en Jesús? ¿Qué es creer en el Hijo de Dios? Entonces, ¿qué es creer la palabra? Bueno, es ir a Cristo como lo que Él dice ser, como el yo soy, el pan y el agua de vida, a la cual yo voy para satisfacer por completo todas mis necesidades y todas mis ansiedades. Esto es muy importante poder definirlo porque la fe no es un acuerdo de hechos en mi propia mente, sino que es un hambre que adhiere a Jesús como lo que Él dice que es para nuestra completa satisfacción. Y este es un punto crucial en lo que necesitamos poder comprender para cuando el Señor está diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Él, yo soy, la expresión del yo soy. ¿Qué es el pecado entonces? ¿Podemos definir el pecado? Según las Escrituras hay una gran definición teológica como errar al blanco. Entonces, podemos entender por la palabra y por lo que el Espíritu nos revela claramente en las Escrituras que pecado en Cristo es todo lo que no es su voluntad. Jeremías, en capítulo 2, versículo 13, dijo, me dejaron a mí, erraron al blanco. Yo soy el objetivo, me dejaron a mí.
y buscaron otras fuentes, buscaron satisfacción en otra fuente. Y esas otras fuentes prometen lo que no cumplen. Son cisternas rotas, no retienen el agua, nunca la van a retener. Cada vez que se necesita, no está, promete lo que no da, lo que no entrega. Se equivocaron. El pecado es cerrar al blanco, el objetivo es ser devueltos a Él. Juan 4:14 dice, el agua que yo le daré será, escuchen, ¿dónde? En Él. Una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Israel pasó por el desierto. Pero los que están en Cristo no pasan por el desierto, porque es Él en nosotros, la fuente de agua viva que brota para vida eterna. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando en nuestro lenguaje uno dice, estoy pasando por un desierto. En Cristo, Él es la fuente de agua viva. Vivimos en la fuente todo el tiempo. ¿Es el pan de vida eterna? ¿Para quiénes? Solamente para los que se alimentan de Él. Esto es importantísimo poder entenderlo. ¿Es para todos? No es para todos. Es para todos los que comen de Él, creyendo que Él es el pan que satisface para siempre. Esto es lo que significa creer en el Hijo de Dios y ser salvo en Él. Y también por Él y también para Él. Pero Jesús pone otro acento en lo que Él está hablando. Y ese acento es que nos anima a expresar su vida como la palabra, a lo cual Dios llama la predicación del Evangelio, sin tener demasiadas expectativas en cuanto a la cantidad de gente en la cual la semilla va a encontrar buena tierra. Dicen, recuerden, hay 4 tipos de lugares en donde cae la semilla, pero solo en uno da fruto a 100 por 1. Hay mucha gente que escucha, pero son semillas que caen junto al camino, entre las piedras o entre los espinos, donde la tentación por otras cosas que no son Cristo hacen que la semilla sea infructuosa. Y explica que por lo menos en esta parábola Jesús está diciendo el problema no está en la comunicación, sino en cómo oímos. ¿Cómo oímos? Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida. Y escuchen, y pocos son los que la hallan. Lucas 13:24, Jesús dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, escuchen, muchos tratarán de entrar y no podrán. Todos quieren lo que hay en Cristo, pero no están dispuestos a pagar el precio porque oyen lo que quieren oír, porque eligen lo que quieren oír. No están dispuestos a pagar el precio y no pueden entrar. Cuidado cómo oís. Lo que la palabra está diciendo, cuando la palabra que es Cristo mismo es puesto de manifiesto y aparece frente a nuestra propia vida, esforzate por entrar. Así que de eso se trata este pasaje, de los que oyendo no oyen y los que viendo no ven. Ellos dicen, vemos, y Jesús dice,
están ciegos. Ellos dicen somos ricos y Jesús dice son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Es otro ojo, es otro oído, y todos hemos aprendido en este tiempo que el hombre natural, otro ojo que no es el de Cristo, que no es el de Dios, no puede ver, no puede oír y no puede entender. El hombre natural necesita nacer de nuevo. Jesús nos enseña cómo ir y cómo responder a esa palabra oída. Así que cuando Jesús dice el que tiene oídos para oír, que oiga, nos está diciendo exactamente, no es suficiente tener 2 orejas al costado de nuestra cabeza. Es insuficiente. Existe un tipo de oído, una manera de oír. Y la palabra nos enseña que en el nuevo nacimiento nos es otorgada una naturaleza que tiene un oído que puede oír todo lo que Dios dice y que tiene una mente que puede entender y discernir hasta lo profundo de Dios. Todo comienza en el nuevo nacimiento. El verso 9 y 10 dice, sus discípulos le preguntaron qué quería decir con esa parábola y él dijo, a vosotros les es dado o les es concedido conocer los misterios del reino de Dios. ¿A quiénes? A los que tienen oídos para oír y oyen. Pero los que no están dispuestos a oír, nunca lo van a ver y nunca van a entender. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene aún lo que cree tener, le será quitado. ¿Por qué es tan importante? Porque tiene trascendencia en la eternidad. Porque nuestra vida depende esencialmente de esto. Los que han oído la palabra con corazón bueno, recto, y la retienen, dice el Señor, van a dar fruto en su perseverancia. Pero en el verso 18 dice, y al que no tiene aún lo que cree que tiene, le va a ser quitado. Así, cuidado como oyes. Cuidado como oyes. Esto no es algo pequeño, tiene riesgos altísimos en nuestra vida. Hay una manera de oír que vence el diablo. Soporta pruebas. Se goza en las tribulaciones. Hay una manera de oír que desprecia las riquezas rastreras de este mundo. Hay una manera de oír que da fruto para vida eterna. El Salmo 46 está diciendo esto. Dios dice que Él es el que abre nuestro oído. Y dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Lo que hiciste, Señor, es abriste nuestro oído. Dios es quien abre nuestros oídos. El Salmo 119, 18, dice, Señor, nos enseña a orar, diciendo, por el Espíritu que nos has concedido, abre nuestros ojos para que vea las maravillas de esa ley que escribiste en nuestra mente y en nuestros corazones. Tu voluntad, lo que expresa a Cristo, que es la palabra. Y cuando hablamos de esto, uno puede pensar que, bueno, va a llegar el día en que esto va a ocurrir.
La vida del ser humano puede organizarse en años, meses, días, pero lo que Dios hace, lo hace en el eterno hoy en el que Dios vive. Dios vive en un solo día. Ese día, ese único día en el que Dios vive y se expresa es su propio Hijo. Así que el milagro que ocurrió en la vida de todos los seres humanos es que ese Hijo eterno se impartió en años, meses, días, horas, minutos y segundos, para conducirnos de lo temporal a lo eterno. Y para que lo que Dios hace, que el hombre que habita el tiempo y el espacio no puede percibir, nos sea revelado y nos traslade a un reino inconmovible. En ese ámbito, en la eternidad de Dios, que es la vida de su propio Hijo en nosotros y nosotros en Él, Dios desactiva el daño que produce el pecado. Dios desactiva la muerte en sus hijos y nos da un oído para oír y nos da ojos para ver y una mente en su Hijo para entender y ser modelados a la imagen de su Hijo. Así que la precisión para oír está en su Hijo. No fue concedido en su Hijo una precisión para oír una palabra que es de carácter eterno. La manera en que Dios nos ubica en su Hijo determina un posicionamiento, una posición. Y esa posición determina nuestra condición. Uno de los problemas más grandes que tuvo el Titanic cuando se hundió, en la serie de problemas que tuvo por el cual no pudieron salvar las más de 1.500 vidas que se perdieron en ese accidente, fue que hubo un error en la precisión de dónde está ubicado el Titanic. Cuando enviaron su ubicación, la dieron a 20 kilómetros de donde realmente se había hundido el Titanic. Todo lo que ocurre en la mente de Dios tiene una precisión, porque expresa el objetivo de manera clara, profunda, que es su voluntad. Todo lo que Dios expresa la vida de su Hijo, la palabra. ¿Cuántas veces escuchamos hablar, bueno, en definitiva, al fin y al cabo, va a ocurrir lo que Dios quiere? No, de ninguna manera. No. Al fin y al cabo, no va a ocurrir lo que Dios quiere si el ámbito en el cual yo me desarrollo no es en su Hijo. ¿No? Es donde estoy ubicado. Es donde me desarrollo. Cristo es un ámbito. Yo fui creado para ese ámbito. Yo fui creado en Él, por Él y para Él, en la eternidad de Dios. Fui conocido antes de que fuera creado en Él, por Él y para Él. Todo lo que se desarrolla, se forma, se nutre y se alimenta en el ámbito de Cristo, expresa como resultado su gloria, su vida, la vida. Si esto es exactamente como nos revela su palabra, eso quiere decir que Dios creó a un hombre que en su diseño lo creó para expresar su gloria, su voluntad, su persona, de manera
exacta. Le dio un oído, le dio ojos, le dio una mente que expresa y se manifiesta en un gobierno que entiende y escucha la voluntad de Dios y la comunica. Quiere decir que la fe, como tantas veces lo hemos dicho, nos conduce a donde Dios dice que estamos y a lo que Dios dice que somos en su Hijo. Qué importante, ¿verdad? Esto, porque fuimos colocados en su Hijo. Quiere decir que nuestro ámbito es Él. Estamos en Él. Él es el ámbito donde nacemos, donde somos formados, donde nos alimentamos, donde crecemos, donde maduramos. Quiere decir que no es tan difícil poder profetizar o predecir lo que va a ocurrir mañana. Porque todo lo que es desarrollado dentro de esa matriz, de ese ámbito, expresa un fruto que va a comunicar lo que Dios dice que debe ser comunicado, que va a expresar lo que Dios dice que debe ser expresado. ¿Verdad? O sea, un bebé en la matriz de su madre se va formando y tiene dentro de ella todo lo que necesita para vivir. No necesita nada de lo que está afuera porque ahí tiene absolutamente todo. Y es formado a la imagen de su madre, en su ADN, en su genoma, a su imagen y semejanza. Y va a dar a luz aquello que Dios se propuso hacer y formar en su vida. Cuando hablamos de que fuimos creados en Él, por Él y para Él, y la manera en que Dios se propone rescatar al hombre destituido de la gloria de Dios a causa del pecado, es cuando le dice a Nicodemo, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. ¿Pero por qué tenés que nacer de nuevo? Porque tenés que ser metido dentro de un ámbito de vida eterna, llamado reino de Dios, a donde Dios nutre, alimenta, forma, produce. Ese es el carácter profético de la palabra de Dios. Claramente, que todo lo que está en su Hijo va a manifestar aquello para lo cual fue creado. El ámbito en que nosotros estamos inmersos, nosotros en Él y Él en nosotros, es la persona que va a dar a luz los próximos días. Es esa modelación a la forma en que fuimos conocidos en Él antes de que todo fuera creado. Eso es lo que tiene que ocurrir cuando hay un oído que oye la palabra, Cristo. Una buena tierra que está dispuesta a dejarlo todo, a considerarlo como lo que Él dice que es, el tesoro por el cual vale la pena perderlo todo, el pan de vida que si como de Él nunca vuelvo a tener hambre, el agua de vida que si bebo de ella nunca, jamás vuelvo a tener sed. Cristo es todo en nosotros y es todo lo que nos rodea cuando estamos en Él. Nuestra vida no está determinada por lo que a nosotros nos gustaría que ocurra, sino por el hombre en el que decidimos habitar, por el hombre del que decidimos alimentarnos, el pan de vida. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y era el Hijo, el propio Hijo
de Dios, quien se coloca en el ámbito del Padre, el cual Él llamó el reino de Dios, y se expresó dentro de Él, diciendo: solo digo lo que mi Padre dice que diga, solo hago lo que el Padre hace. Y todo lo que hago es porque considero que mi única comida es hacer la voluntad del Padre. Precisión. No hago otra cosa, solo su voluntad. Es lo que me conduce al objetivo. Es para que se cumpla todo lo que el Padre espera de mí. Es lo que lo glorifica. Hay muchos ámbitos fuera de Cristo. Muchos ámbitos espirituales fuera de Cristo, que también nos forman, que también determinan nuestros próximos días. Y este es el verdadero peligro para aquellos que no oyen de la manera correcta. ¿Dónde está nuestro próximo errar al blanco? En la forma en que oímos. En la forma en que oímos. Ahora escuchen. Si las decisiones están tomadas en Cristo, si hay un oído que puede oír porque es buena tierra, porque está dispuesto a que ocurra lo que Dios quiere y no lo que yo anhelo que Dios haga en mi vida, entonces nunca voy a escuchar lo que anhelo escuchar, sino lo que Dios anhela revelarme en su propio Hijo. El ámbito es Dios, el ámbito es Dios. Es su Hijo, es su reino. Y si es Dios quien gobierna y si es Dios quien hace la obra, hay gloria. Hay vida. Y vida en abundancia, vida que expresa la eternidad de Dios. ¿Y qué puede ser comunicada? Hay una pregunta que me han hecho cientos y cientos, por no decir miles de veces a lo largo de toda la expresión de nuestro ministerio musical. ¿Es bueno o malo escuchar música secular? El otro día estaba escuchando esto de un pastor tan amado, tan querido, y otra vez volvió a recordarme todas esas expresiones con las cuales nos movíamos. Y la respuesta, por supuesto, es que esa pregunta está mal formulada. No es lo que produce el mundo lo que daña mi vida, sino lo que hay en el hombre. Es la motivación, es qué estoy buscando en aquello que yo estoy oyendo, en aquello que estoy viendo. ¿Qué estoy buscando? El problema está en el corazón del hombre. Si nuestra vida no está conectada al sistema, el sistema no nos alimenta. Porque Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Aborrecemos lo que Dios aborrece. Cuando un chico se pone una remera de Nirvana, no es un problema cultural. Pero cuando eso ocurre, no es un hecho aislado. Antes pasó demasiado. Y bien, no es un problema la música, no es un problema las remeras, no es un problema, no es ese el problema. El problema es todo lo que ocurrió para que alguien se identifique, encuentre identidad en eso. Antes de todo eso, hubo una naturaleza que no dio evidencia, que no dio fruto, de aborrecer todo aquello que no es Cristo. Antes
hubo hambre por otras cosas que no es Cristo. Antes hubo un oído, un ojo, una mente inoperante a la voz de Dios. Antes hubo alguien colonizado por el sistema del reino de las tinieblas. Antes de todo eso, hay todo un camino recorrido, donde Dios no fue el ámbito donde fue formada la vida eterna del Hijo en nosotros. Cuando Jesús dice, mi único alimento es hacer la voluntad de mi Padre, está diciendo, nos convertimos en lo que comemos. ¿Vos querés saber cuál es tu futuro, cuál es el futuro de tus hijos? Fíjate de qué gente se alimenta. Fíjate a qué presta su oído, de dónde come, de dónde se alimenta, qué lo está formando. Tiene que haber un oído claro, preciso, un oído honesto, dispuesto a perderlo todo. Buena tierra. La precisión está en la madurez. ¿Cómo no voy a retener lo que Dios en su palabra precisó para guiarme a la propia vida, a la propia palabra, que es la vida de su Hijo? No es un detalle, no es un hecho puntual. Son los procesos de Dios. Pasó demasiado para que yo me exprese en un oído que trae ruido al cuerpo, que daña la vida del Hijo, en la expresión del cuerpo donde la vida de su Hijo es impartida. Algo tiene que ocurrir, y es que Dios tiene que hallar en nosotros buena tierra, estar dispuesto a amarlo a Él más que a todas las cosas y a todas las personas de este mundo, para que cuando la semilla caiga, encuentre las propiedades necesarias para que esa semilla muera y dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y la vida que expresa la eternidad de Dios en nosotros, esa vida eterna sea manifestada para nuestra propia satisfacción y para el progreso del Evangelio. Así que los dejo escuchando esta palabra expresada a través de la música, y también ruego a Dios que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y revelación para el pleno conocimiento de Él. Hermano, no es un mensaje más, no es un domingo más. Cristo es la verdad presente, el eterno hoy. Es el día de Dios y es donde todo ocurre. Tiene que ocurrir hoy en nosotros. Una mujer muy humilde, rendida en su amor al Señor, hace verter un fino alabastro sin estimar su valor, y al derramar la fragancia, el perfume se liberó como un preso ya
sin cadenas, como un alma que del mal se libró. Fui quebrantado por amor a ti, Cristo, mi precioso tesoro. Por ti derramé, fui quebrantado y ofrecido a tus pies. En dulce abandono, ver que mi vida por ti derramé. Y tú, el tesoro del cielo, el único Hijo de Dios, fuiste enviado por el Padre y solo su amor te guió. Y tú, tan perfecto y santo, vicario, te diste por mi perdón tú has pagado. Fuiste inmolado por mí, tú quebrantado, porque tanto me amas, precioso tesoro, vertido por mí, tú quebrantado y ofrecido a mis pies. En dulce abandono, Cristo, tu vida derramaste por mí. En dulce abandono, que sea mi vida derramada por ti.